Bienvenidos a este encuentro, a esta conversación el día de hoy, en este evento maravilloso. Mi nombre es Jocelyn Quintero, soy especialista en neurofinanzas y hoy vamos a conversar un poquito acerca de un tema que para muchas personas parece ser bastante álgido, complicado, profundo y que no saben cómo manejar. Y es justamente este tema de familias que se relacionan sanamente con el dinero y la riqueza. Pues bueno, una de las cosas que suele existir cuando nosotros estamos en los procesos de decidir tener una familia o cuando la vida nos presenta la oportunidad de tener una familia y que siempre está la mejor disposición y la ilusión y además también está ese deseo y ese compromiso de que efectivamente vamos a tratar de ser los mejores padres y madres posibles, pues efectivamente uno de los temas que más suele ponerse sobre la mesa es el tema del dinero y la riqueza. Cuando nosotros hablamos de esto, y esto ha sido parte de mi desarrollo justamente profesional y de cómo, y de ver justamente cómo las personas toman decisiones de riesgos en entornos de incertidumbre, que tiene mucho que ver con el tema de decidir crear una familia, porque es una decisión en un entorno de incertidumbre, no sabemos cómo lo vamos a manejar, pero lo que sí es importante es que existe esa decisión y ese compromiso, y que mientras más consciente sea y mientras más ordenada sea esa decisión, pues efectivamente nosotros vamos a tener esa tranquilidad y esa paz para poder entonces tomar mejores decisiones en la medida que se nos presentan. Pero ¿qué pasa cuando nosotros no hacemos ese trabajo de conciencia o de tener esa claridad? Bueno, una de las primeras cosas es que nosotros empezamos a repetir patrones, ¿ok? Muchas veces nosotros tenemos la convicción y la voluntad de hacer las cosas diferentes. Y este es un tema importante cuando nosotros estamos decidiendo este punto, porque hay que empezar a revisar qué significa hacer las cosas diferentes, sobre todo cuando estamos hablando con el tema de dinero y riqueza. Para muchas personas, hacerlo diferente es sencillamente hacerlo completamente contrario a como yo lo viví. Es decir, no existe un proceso claro de discernimiento de con qué sí me quedo y con qué no me quedo. Cómo yo hago un inventario de las buenas lecciones y de las lecciones que yo efectivamente no elijo soltar porque no las voy a incorporar. Sino que generalmente lo que hacemos es reaccionamos ante la vivencia que ya tuvimos. Entonces, pongamos un ejemplo. Si yo crecí en un entorno donde no habían recursos para las cosas que yo quería como niño o como niña, pues efectivamente una acción reaccionaria ante esa vivencia es a mis hijos les voy a dar todo. ¿Ve? No hay, lo único que hay es una reacción ante una historia. No hay una comprensión de nuestra historia específicamente cuando se trata de el tema de dinero, riquezas, recursos y todo esto. ¿Ok? También está el hecho de creer que, bueno, como se hacían las cosas, yo las voy a seguir haciendo. Porque mi mamá, y entonces aquí vienen otros temas cuando se trata con el tema de familia, es que muchas veces los abuelos les cuesta mucho reconocer y tomar su lugar dentro de la familia. Y a veces quieren convertirse en justamente en esos padres o en esas madres nodrizas de los hijos de sus hijos. Entonces quieren de alguna manera y de la mejor manera y con la mejor voluntad posible y con una muy buena intención, pero eventualmente buscan imponer sus puntos de vista y cómo las cosas deberían hacerse. ¿Okay? No permiten muchas veces que los padres o las madres ejerzan su rol de padre y madre y que en el proceso vayan aprendiendo. Es decir, en lugar de estar al lado de mamá y papá que están haciendo su trabajo y están aprendiendo y deberían de ser como un tipo de tutor, de guía, orientador o lo que sea, o ese lugar a donde ellos van y hacen preguntas, pues se van convirtiendo más bien en imponedores de cómo deben hacerse las cosas. Entonces todavía siguen paternando y maternando a sus hijos que ya tienen a sí mismo familia. Fíjense qué interesante, ¿no?
Entonces, eso crea un tema de paternidad y de maternidad muy inseguro, porque nunca te sientes lo suficientemente seguro para, ni siquiera para equivocarte. Y en el tema dinero y riqueza, pues que tiene mucho que ver con la concepción con lo material, eso está presente. O los estás malcriando, o les estás dando mucho, o no les estás dando nada, o ven acá que yo les doy. Fíjense que hay un patrón que se repite, creo que en casi todas las familias, y es la tendencia de la abuela, casi siempre es la abuela, que le da dinero escondido a los nietos. O sea, fíjense ustedes esa conducta en sí misma tiene un mensaje, ¿ok? Y ese mensaje es necesario que nosotros nos demos cuenta de cómo nuestros padres, es decir, cómo los abuelos de los niños están participando en la conversación acerca del dinero. Porque si el dinero es algo que le dan de forma escondida, que nadie lo sepa, entonces, claro, eso se va creando un código allí de que el dinero tiene algo de incorrecto y que tiene que ser oculto o que la gente no puede saberlo o que está algo mal. O que inclusive si los padres no están al tanto, entonces se va convirtiendo en un tipo de casi que de mentira, ¿ok? Los niños van perdiendo la capacidad de poder conversar con sus papás acerca del dinero que tienen o no tienen, ¿ok? Entonces, fíjense, aquí estamos hablando mucho del tema de cómo repetimos modelos, cómo nosotros generalmente construimos esa historia. Muchas veces es empezar a revisar, y esto lo pueden hacer entre papá y mamá, es nosotros como papá y mamá, ¿cuál es la historia que tenemos alrededor del dinero? ¿Cuál es la historia que tenemos alrededor de la riqueza? Muchas veces está el otro punto ese de la riqueza, que es que nosotros somos pobres. Entonces, fíjense qué fuerte cuando nosotros decimos somos pobres. Decir somos pobres es crear una identidad en función a una situación económica, que por esencia es transitoria. Pero cuando nosotros convertimos lo transitorio en una identidad, lo terminamos anclando a el estado del ser. Entonces, si yo soy rico porque tengo dinero o soy pobre porque no tengo, entonces yo voy inconscientemente, ya luego de adulto, a buscar la manera de establecer y de sostener esa identidad. Porque si yo soy rico porque tengo dinero y de repente por alguna razón de la vida, porque es transitorio, porque es variable, porque puede cambiar, porque es incierto, pues resulta que ese dinero ya yo no lo tengo, entonces lo que se ve amenazado en este caso en ese niño que luego se convierte en un adulto es la identidad. No es una situación económica, es una identidad perdida. Entonces hay que tener mucho cuidado cómo nosotros aprendemos a separar las situaciones y verlas como situaciones y no mezclarlas con identidades. Porque una vez que nosotros mezclamos la identidad con respecto al tema de lo material, ya nosotros entramos en un mecanismo de sobrevivencia constante y con el miedo de no tener, con el miedo de quedar mal porque perdí algo, con la idea de que el dinero siempre se gana y nunca se pierde, y una cantidad de ideas pues que nos van creando ya luego una vida muy, muy estresante, muy compleja, muy limitante, porque también sé de muchas personas que inclusive, bueno, crecieron en un entorno, por ejemplo, donde es que la casa es una cosa tan importante que te ves ahora luego ves a un adulto que ni siquiera puede viajar, que ni siquiera se puede mover, que no tiene esa sensación de libertad, que no tiene esa movilidad de ir y venir. Justamente porque el mensaje implícito era que la casa era lo más importante. Y si esa es una casa que además viene heredada, pues peor todavía, porque va anclada al recuerdo de los padres. Entonces, es que esto es lo que me dio mi mamá y yo lo debo conservar así tal cual, porque entonces no es con respecto a la casa, es con respecto a la madre o con respecto al padre que ya partió, que ya no está. Entonces, si hay algo claro aquí, en medio de todo esto, es reconocer primero nuestras historias, ¿ok? Y luego, a partir de nuestras historias, revisar que no estemos reaccionando ante alguna historia que nos haya resultado dolorosa. Si nosotros necesitamos una compañía terapéutica,
alguien que nos guíe, que nos ayude a reordenar esa historia para sacar de allí los elementos valiosos, es importante que lo hagamos. ¿Ok? Entonces, ¿para qué? Para que la vida alrededor del tema dinero y riqueza, pues no se convierta en algo o desesperanzador o el único indicador de éxito para nuestros hijos. Hay muchos hijos que crecieron con un mandato de hacer dinero para no ser pobres, que luego eso les roba la paz. Entonces, es importante esto. Bien, luego de aquí, entonces ahora vamos a revisar esos conceptos, ¿no? De la carencia, del sacrificio, de yo como papá o mamá hago cosas que no quiero o cosas que me agotan o cosas que me entristecen o que me son insatisfactorias, pero los hago para ti y por ti. Ese es otro de los mensajes muy violentos, por cierto, porque ni siquiera es un mensaje fuerte, no, es un mensaje muy violento, porque sin darnos cuenta estamos cargando sobre los niños las decisiones productivas que nosotros estamos tomando. Entonces, si yo estoy eligiendo, si yo en este momento, a partir de mis propias historias, ¿okay? Mis propios aprendizajes, que yo me traje de casa, aprendí que la única manera de yo producir, de generar dinero, de tener ingresos y de aportar justamente a casa, era a través de elegir trabajos que no me gustaban, pero que yo los hacía por dinero, porque era lo único que se podía hacer, porque hay que hacerlo porque no queda de otra, o inclusive hasta las conversaciones que tenemos alrededor de los conflictos y los problemas que se nos generan a nivel de trabajo, todo eso todo eso se va convirtiendo en información que nosotros vamos transmitiendo sin darnos cuenta a los niños. ¿Ok? Entonces, fíjense, voy a poner un ejemplo que es así como muy preciso en mi caso. Cuando mis papás se divorciaron, yo tenía 5 años, pues mi mamá entró, como ella era costurera, ella efectivamente no trabajaban, pero una vez que ya papá no está, pues mamá entra en un estado de sobrevivencia y en un estado altamente productivo. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Bueno, que ella se aferró a esa máquina de coser, a trabajar desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche. Toda mi infancia creció alrededor de escuchar la máquina de coser, ver a mi mamá sentada cosiendo y listo, hasta que ya yo me iba a dormir. Bueno, ¿qué sucede o qué sucedía? Porque creo que ya no está sucediendo tanto, pero ¿cuál es el código? ¿Cuál es el código que se desata ahí que aunque no lo dicen, pero la conducta lo acompaña? Bueno, es para que tú puedas existir, yo tengo que sacrificarme. Entonces me voy convirtiendo en un padre y en una madre que enseña no el valor del trabajo, que esto no tiene nada que ver con trabajo ni con productividad. Enseña el sacrificio como un mecanismo afectivo, es decir, yo me sacrifico porque te amo, yo me sacrifico porque para darte lo que tú necesitas, ¿ok? Cuando en realidad parte del tema trabajo es nosotros elegimos la manera como producimos. Y ahí entonces también viene otro tema que puede ser mucho más profundo, es bajo qué premisas nosotros elegimos tener familia. Cuando decidimos ser padres o ser madres, hemos nosotros hecho una evaluación o por lo menos una revisión de cuál va a ser el presupuesto familiar, de cómo nosotros vamos a poder producir e inclusive el escenario, y ese es como un escenario un poco más allá, de qué pasaría si alguno de los dos no está, cómo esto se puede gestionar. Generalmente nosotros no nos hacemos ese tipo de preguntas porque asumimos que, bueno, como vaya viniendo la vida, nosotros veremos cómo resolvemos. Y el asunto aquí es que si bien es cierto, es un estado de apertura y de capacidad de aprendizaje y de adaptación, pero también entrega un mensaje de sobrevivencia. ¿Por qué? Bueno, porque para muchos hijos el mensaje viene siendo, tu existencia acabó con mi vida.
Porque cuando tú no existías, yo trabajaba y trabajaba para mí, trabajaba para darme cosas, trabajábamos para irnos de viaje, trabajábamos y la pasamos súper bien. Ah, pero es que como ahora tú existes y como ahora somos familia, entonces yo me veo obligada a hacer cosas que no quiero. Y ese es un mensaje que entonces lleva a los niños, en la medida que van creciendo, a una conversación interna muy profunda, porque lo primero que dicen es, ser adultos y tener familia hace a la gente infeliz. De hecho, hay muchas personas que yo conozco que llevan una vida en familia disfuncional, desbalanceada, sin armonía, altamente estresante, pero, y además asumen que así es que se vive, no, así no es que se vive. Esa es la consecuencia de condicionamientos que no se han revisado, de elementos que nosotros no hemos visto, de decisiones que se toman de manera impulsiva, de reacciones bioquímicas más que un estado de autorregulación y conciencia.